Todo el mundo dice que el tanque israelí Merkava es uno de los mejores del mundo. Sin embargo, no ha sido exportado jamás. Y tiene una firma térmica muy mala, así que es fácil detectarlo, pero a la vez tiene un innovador blindaje concebido en torno al secreto sistema de diseño Magun, que supuestamente es formidable. No se ha exportado nunca porque es muy exclusivo o porque es un poco malo e inadaptable a cualquier otro país. ¿Es tan bueno como se dice? ¿O quizás está mitificado y de hecho tiene bastantes defectos? Bueno, pues en este vídeo vamos a conocer la historia de este carro y a lo largo de la misma vais a conocer las guerras de Israel y vais a conocer sobre todo la filosofía de diseño, los defectos y las virtudes de este apasionante carro de combate, uno de los que ha visto más combate precisamente en la historia moderna de los vehículos de esta clase. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que estáis interesados en asuntos militares en español y ahora comencemos. Pero bueno, antes de continuar con nuestra historia del Merkava, permitidme presentaros al Merkava de las VPNs, de la seguridad informática en la red. Y es que, como ya sabéis, hoy día pues es muy fácil recibir un ataque tan sencillo como que te llegue un correo, supuestamente de tu banco, en el que ponga Banco Santander, @Banco Santander, y en vez de una S minúscula tenga una S mayúscula, siendo un correo no legítimo que contiene un enlace en el que al hacer clic te lleva una pantalla aparentemente similar a la de tu banco, pero que no es la de tu banco. Entonces, al introducir tu usuario, tu contraseña y una serie de credenciales, pues das una información clave a unos ciberatacantes. O la situación de malware, ¿no? A través de una cuenta muy similar a la de un amigo o a la de una persona conocida o la de una empresa que tú ya utilizas, pues te llega una imagen, una foto para que la veas, un archivo PDF, algo tan sencillo como eso, y resulta que al descargarlo pues ejecutas un malware que te bloquea el ordenador para pedirte una especie de rescate, que te introduce un virus, un sistema malicioso que hace funcionar mal tu ordenador, incluso un programa que espía lo que tienes y lo que haces. Entonces, si quieres tener protección contra este tipo de cosas en la red, pues os recomiendo naturalmente NordVPN, que es una de las herramientas que yo también, por cierto, uso habitualmente. Y además tenéis un enlace abajo en la descripción que os invito a utilizar, ya que si no os gusta o os resulta insatisfactorio, pues podéis devolverlo en un plazo de 30 días sin ningún coste adicional. Y ahora continuemos hablando del Merkava, este sí el real, no el cibernético. Agosto de 1970. Los egipcios y los sirios están recibiendo el nuevo carro de combate soviético T-62, que con su potente cañón de 115 milímetros está cambiando el equilibrio militar regional de Israel. Israel, de hecho, ya no puede esperar ni un segundo más para tomar la gran decisión. ¿Cómo puede renovar la flota de tanques del Tzal, del ejército israelí? Sobre la mesa existían 4 opciones. Opción 1. Obtener numerosos pero viejos M48 Patton, revisar sus motores y rearmarles con un potente cañón de 105 milímetros, con un coste final de 724.000 liras. Opción 2. Adquirir los M60 Patton más nuevos, con motores mejores y un nuevo cañón experimental de 110 milímetros por un monto de 822.000 liras. Opción 3. Comprar los modernos Chieftain británicos por 1,2 millones de liras y fabricarlos en Israel. Y opción 4, diseñar un tanque indígena israelí por 906.000 liras. Para empezar, cabe decir que la diplomacia británica maniobró para presionar a Estados Unidos y que este no ofreciera sus mejores blindados a Israel, de tal forma que el país hebreo se viera obligado a comprar el Chieftain, que como hemos visto es la opción más cara. Claro, resulta que un año antes de la Guerra de los 6 días, es decir, en 1966, los británicos habían enviado 2 exclusivísimos Chieftain, su mejor carro de combate. Pero después de esa guerra, los países árabes habían presionado a Londres y Londres había cedido a esa presión, por lo que no había tal interés finalmente en vender sus carros a Israel, que en este sentido se veía despreciada. Y además, segunda cosa muy importante, el héroe de guerra y el ministro de defensa Moshe Dayan, nada más y nada menos, el hombre del parche, ya sabéis, lo que había decidido es oponerse al desarrollo de un carro nacional, considerando que la adopción de modelos ya existentes, como los estadounidenses Patton, pues era la mejor oportunidad para Israel.
Para entonces, el Ministerio de Hacienda entró en juego, el más importante de los ministerios en cualquier país, y en agosto de 1970 otorgó financiación para un programa nacional de armamentos que incluía el diseño y construcción de 300 tanques hebreos bajo el programa Toknit HaMerkava, que significa Programa del Carro Merkava, y que un año después iniciaría su desarrollo con un desembolso inicial de $100 millones. Claro, pensad que en aquella época las primeras compañías de microelectrónica, compañías como Microsoft a lo largo de los 70, los 80, los 90, muchas de las que luego darían lugar a Rafael, el Bit Systems, todas las que existen a día de hoy, pues tenían su origen en la ciudad de Haifa, una ciudad portuaria muy abierta donde se había creado un clúster de empresas tecnológicas que debían proveer sus sistemas precisamente al desarrollo del Merkava y que en muchos casos pues bebían de la industria de defensa de los Estados Unidos, aunque no siempre, incluso en algún caso podemos decir que bebieron de la Unión Soviética o de Rusia. Más allá de eso, la gran cuestión era ¿quién podría liderar un proyecto de esta envergadura? ¿Quién sería la persona elegida? Veámoslo. Pues fue el general de división Yisrael Talik, una auténtica leyenda. Combatió a los alemanes en el norte de Italia durante la Segunda Guerra Mundial, fue parte de la guerrilla de la Haganá y fue de los primeros en comprender que para librar las guerras del futuro, Israel necesitaba un cuerpo acorazado capaz de librar guerras rápidas y decisivas. ¿Y qué requisitos impuso Israel en concreto? Básicamente había tres requisitos. Debía tratarse primero de un carro avanzado tecnológicamente, porque hasta el momento los israelíes solo habían recibido las sobras, carros no obsoletos, pero tampoco muy modernos por parte de los estadounidenses. Segundo, debía ser un carro de combate que de alguna manera pues satisfaciera las necesidades del Estado de Israel, las necesidades tácticas, los distintos tipos de orografía del desierto del Negev, de los altos del Golán, todo este tipo de cosas. Y por último, debía ser un carro que proveyera independencia estratégica e industrial a Israel, es decir, que el grueso de los componentes y la fabricación del propio vehículo se pudiera hacer dentro de Israel. Por tanto, en caso de guerra, nadie podría presionarles o amenazarles con cortarles el suministro, como había sucedido en guerras del pasado. Pero en octubre de 1973 todo cambió con el exitoso ataque árabe en la guerra del Yom Kippur, durante la que no solo se perdieron numerosos tanques, sino que Israel sufrió 2.500 muertos, de los que 1.500 eran carristas. Esto es, casi 400 tripulaciones de tanque aniquiladas en combate. La guerra fue un trauma y supuso un auténtico bofetón al programa Merkava. Claro, hay que tener en cuenta que el Merkava se diseña en una época de intensa actividad bélica de israelí, es decir, habían tenido la guerra de los 6 días, 6 años después la guerra del Yom Kippur, hacía no tanto habían tenido otras guerras en los años 50, en fin, que se había producido un elevado número de conflictos, había mucha experiencia en el uso de carros de combate y por tanto a la hora de escoger un equipo de diseño para el futuro de tanque, vamos a decirlo así, pues al final los israelíes tenían acumulado mucho know-how, muchos detalles de lo que es gestionar un tanque, tenían una enorme cantidad de carristas que podían aportar sus experiencias y ese saber se puede traducir mucho mejor en el diseño de este ingenio. El equipo de Israel decidió estudiar minuciosamente la guerra de los 6 días y la guerra del Yom Kippur, y no solo desde la perspectiva propia, también obtuvieron información sobre la experiencia árabe. De hecho, visitaron los campos de batalla para recoger información y efectuar toda clase de comprobaciones. Y fue en este ambiente de reflexión y autocrítica como se forjó la filosofía única que guía el diseño de este tanque. Entonces su filosofía gira en torno a 3 pivotes. Primero, priorizar la protección por encima del todo. Para esto emplean un concepto que se conoce como el Magun, que es un concepto de protección total en la que todos los elementos del carro deben servir para proteger a los carristas. Esto lo desarrollaremos luego. Segundo aspecto más importante, la potencia de fuego, principalmente para poder batir a gran distancia, unos 2 kilómetros, a los blindados soviéticos, y 2 kilómetros de tiro para esa época era una distancia muy notable. Tercer elemento, mucho menos importante, era la propia movilidad. Como decimos, el concepto del Magun lo que hacía el énfasis al fin y al cabo es en salvar tripulaciones. Este es uno de los objetivos nodales al final de este blindado y lo que explica muchas de sus elecciones de diseño.
Y por último, pero no menos importante, el coste final de cada vehículo, el mantenimiento del mismo, todo eso se debe contener, es decir, se debe buscar cierta simplicidad y en esencia abaratar costes. Y con estos mimbres se da realmente el inicio del diseño del Merkava. Dicho y hecho, el Migun llevó a desarrollar numerosas soluciones ingeniosas. Para empezar, todo elemento debía servir para interponerse entre el carrista y el proyectil enemigo, y esta es una de las ideas clave. Y de esta manera incluso las herramientas de mantenimiento, los botes de humo, los depósitos de combustible y por supuesto el motor debían ir adelante para ofrecer protección adicional. Todos los elementos interpuestos antes de que el proyectil pueda alcanzar al carrista. El Merkava 1 introdujo un innovador diseño consistente en una torre afilada completamente ideada para resistir impactos frontales de otros tanques, así como la protección a base de cadenas de bolas que sirven para predetonar un proyectil antes de que impacte en la parte trasera de la torre, el punto vulnerable que solían aprovechar los guerrilleros libaneses. ¿En qué mejoras incurre precisamente el Merkava? Pues, por ejemplo, lo que vamos a ver es cómo no tiene sistemas hidráulicos, tiene sistemas electrohidráulicos, de tal manera que en caso de perforación ese líquido hidráulico no es tan peligroso, porque hay mucho menos y es mucho menos flamable. Además, no menos importante es el hecho de que, digamos, tienen los alveolos de la munición refrigerados a una temperatura baja, de tal manera que la explosión, el incendio, pues es mucho menos probable y es mucho menos peligroso o fácil que se propague. Y si a eso le sumamos que tienen municiones diseñadas para no detonar por simpatía se le llama cuando una munición está muy cerca de otra y la explosión de una provoca la explosión de la otra. Entonces se trata de que explosione esta y las demás no lo hagan. Y esas mejoras, desde luego, sirven para aumentar mucho las probabilidades de supervivencia de una tripulación, aun en el caso de una perforación. Incluso el perfil del carro estaba diseñado para ser muy bajo desde posiciones defensivas. Es decir, que para disparar con la barcaza el chasis a cubierto y exponiendo solo la pequeña torre, esta última no tenía un gran perfil, no era muy grande y por tanto era difícil acertarla si se escondía bien. Pero hablar es muy fácil. Lo importante fue que en el 35 aniversario del nacimiento del Estado de Israel, en 1979, se presentó el Merkava 1 en un desfile militar. Y solo 3 años después ya estaría batiéndose contra los tanques sirios durante la invasión del Líbano de 1982. Durante toda esta campaña pues se comprueban esas virtudes, ese buen hacer fruto de la experiencia de los israelíes al diseñar el carro. Por ejemplo, el motor ya no necesita 6 horas para ser cambiado, ahora puede ser cambiado en apenas 1 hora o menos. Tiene un acceso muy fácil y muy cómodo al motor, de tal manera que yo le puedo hacer un mantenimiento en campaña, como digo, pues muy sencillo, muy cómodo, muy rápido, por otra parte, ¿no? Y por último, pero no menos importante, tengo un faldón de cambio rápido. El faldón, el blindaje lateral, digámoslo así, del carro, a veces, por lo que sea, pues tiene un problema, resulta que se golpea contra algo, lo han perforado y ha perdido su capacidad de protección, se ha llenado de barro, en fin, pasan muchas cosas y yo le puedo hacer un cambio mucho más rápido gracias a un sistema de anclajes muy sencillo. Es decir, cosas, detallitos, pero todos ellos muy bien pensados. Además tiene atrás el carro en la torre pues una canasta muy característica que sirve para llevar gran cantidad de impedimenta durante campañas largas. Pero el Merkava 1 y 2 eran blindados que aún montaban una planta motriz, un cañón y un blindaje tradicional de acero que tenían demasiado en común con los viejos Patton. Es decir, que eran tanques de transición hacia una nueva generación que desembarcó a partir del Merkava 3, en el que se incorporaron numerosas lecciones de la guerra del Líbano, un carro de combate que aún a día de hoy se utiliza en Gaza. El Merkava 3 es el primero que realmente incluye un blindaje modular y compuesto moderno, ¿no? Los anteriores era un blindaje mucho más elemental, con capas y una serie de cosas, pero era sobre todo puro acero. Aquí ya no, aquí ya tenemos un blindaje compuesto y modular. ¿Qué significa que sea modular? Bueno, pues significa que si yo necesitaba en un Merkava 2, en caso de perforación de las planchas de blindaje, no de todas, pero de una parte, lo que las hacía mucho más inútiles para proteger de futuros impactos, pues yo para sustituir toda esa masa de blindaje podía necesitar 2 días enteros, 48 horas. En cambio, con el nuevo blindaje modular, que va por módulos, yo en 6 horas puedo cambiar el blindaje de la torre que ha quedado semi-perforado, cambiarlo por uno nuevo y ya tengo la protección completamente restaurada.
temporada. Que esta es una idea pues nuevamente muy interesante que solo se le ocurre a un país que ha visto mucho combate, ¿no? Y que se da cuenta de que después del primer impacto, aunque sobreviva tu carro, el blindaje queda dañado y hay que cambiarlo rápido. Fijaros qué aparente tontería, ¿no? O por ejemplo, el cañón MG251 de 120 milímetros, lo estoy leyendo ahora mismo que lo tenía apuntado, casi se me olvida, pues puede disparar misiles Lahat de largo alcance, con lo que me da una opción de batir objetivos a larga distancia. Los carros soviéticos también tienen esta posibilidad, pero es verdad que son, salvo en los modelos más nuevos de T-90, una forma de lanzar misiles mucho más analógica, más complicada de controlar, en fin, distinta desde luego. Y además hay que tener en cuenta que ese cañón luego se ha mejorado, ¿no? Pero bueno, es un cañón de 120 milímetros que se basa en el estadounidense del M1 Abrams, que a su vez se basa en el alemán. O sea, básicamente es el cañón alemán de Rheinmetall, que es excelente, en una versión israelí que tendrá sus cosas. De hecho, por la fabricación bajo licencia de este cañón para Israel, pues se ha tenido que abonar un dinero precisamente a Rheinmetall, ¿no? Porque las exportaciones del cañón del M1 Abrams, una parte de ese dinero, por la licencia, pues va a los alemanes, que son los que tienen el diseño original de casi todos los cañones que se usan en vehículos occidentales. Pero bueno, curiosidades sobre la excelente potencia de fuego. Por supuesto tiene un manguito térmico que permite refrigerar el cañón y evitar que se combe tras los disparos, que es muy eficaz, desde luego. Para disparar el cañón, el jefe del carro, o Matak en hebreo, disponía de un visor con entre 12 y 20 aumentos, que es muchísimo para la época, mientras que el tirador los tenía de 8 aumentos, y controla también el telémetro láser, que es fundamental para obtener la solución de tiro. También se decidió añadir un mortero interno de 60 milímetros que permite a los carristas disparar munición de alto explosivo o incluso iluminante, con la que se logra cegar a los sistemas infrarrojos de los equipos antitanque de grupos como Hezbollah, una virguería que no tiene ningún otro tanque. La lucha contra los misiles contra carro llegó a tal punto que los Merkava incorporaron el primer sistema operativo de alertadores láser, que indicaban a la tripulación que les estaba apuntando el láser de un tanque, de un telémetro o de un arma antitanque en los 360 grados, pudiendo incluso orientar respecto a la dirección de la amenaza a toda la torre. Y no solo eso, ya sabéis que el Merkava puede hasta transportar infantería. Dados. ¿De dónde sacan espacio para hacer eso? Bueno, pues tiene 3 depósitos de munición, uno inmediata para usar, uno para recargar la inmediata para usar, y estos suman aproximadamente 15 proyectiles, y luego tenemos unos 40 proyectiles, 30 y muchos, en la parte traseras. Entonces, en caso de querer llevar 10 infantes, lo que hago es retirar esa última Santa Bárbara con 44 proyectiles, con 30 y pico, según sea el cañón de 105 o el de 120, que es el que llevan ahora, y retirándolos tengo espacio para llevar a 10 hombres. Y esto puede parecer una tontería, pero es muy útil, por ejemplo en acciones de reconocimiento, porque yo estoy haciendo un reconocimiento con un carro de combate y mi adversario tiene que estar atento porque de ahí puede salir infantería a proteger los flancos, o sobre todo para acciones de reconocimiento, que yo mando un tanque para allá y no está solo, va con infantería en su interior que va a establecer una posición de observación, ¿no? Por tanto, tengo esa excelente combinación que me permite el carro y la infantería, que me permite hacer un reconocimiento, digamos, agresivo, por así decirlo. Y esto tiene muchísima utilidad en combate urbano, en guerras asimétricas y en guerras incluso convencionales, ¿por qué no? En realidad, los primeros Merkava carecían de periscopios para echar un vistazo alrededor, pero sí tenían unas ópticas con mucho alcance, un defecto que pagaron caro en las calles libanesas. Si bien la adición de un mortero ligero e interno, las cámaras exteriores que permiten al conductor ver lo que sucede, los periscopios y otras tecnologías han subsanado este problema en el Merkava 4, la última iteración, aunque por poco tiempo, de la saga Merkava. Bueno, lo que está claro es que la dirección de tiro, el telémetro láser, las ópticas, por supuesto el armamento, el cañón, e incluso las ametralladoras, el mortero ligero, todo le confiere una potencia de fuego y una precisión pues muy elevadas, lógicamente, al Merkava. De hecho, en materia de ametralladoras es interesante porque se optó por dotarles de hasta 3 ametralladoras, 2 medias y una pesada normalmente, aunque las pesadas se puede sustituir por un lanzagranadas para combate urbano. Pero bueno, la idea central de esas 3 ametralladoras, ¿cuál era? Pues poder defenderse de los helicópteros contracarro que empleaban sobre todo los sirios, ¿no? Es un concepto muy interesante, algún día os hablará de él, pero la cuestión es que te aparece un helicóptero a 2-3 kilómetros,
Si le ves, que puedes verle con este tipo de sistemas, puedes lanzarle una lluvia de ametralladoras. Y la idea es que todo el mundo se ponga a dispararle al helicóptero para ver si se le logra ahuyentar e incluso acertarle. Que no es imposible, ojo. Recordad que en los simuladores de carros se practica el derribo de helicópteros. Y si lleva un vuelo muy rasante, muy estático, perdón, si está en estático para en el aire, o si lleva un vuelo muy rectilíneo y entra a 1 o 2 kilómetros del carro, pueden llegar a derribarle con munición de tipo flecha, o sea que no es ninguna tontería. En todo caso, fue también a partir del Merkava 3, con las lecciones del Líbano aprendidas, cuando se añadieron a los tanques una serie de pernos permanentes para instalar hojas empujadoras o rodillos de desminado completamente basados en los rodillos de diseño soviético, y que de esta manera permitían a los Merkava enfrentarse a campos de minas. Y bueno, pues ya a partir del año 2004 aparece el Merkava 4, que es el más moderno, el mejor que tiene Israel. En 2023 ya ha aparecido y se están desplegando los primeros Merkava 5 Barak, que es una versión pues muy modernizada, que va a tener una gran cantidad de tecnología, aunque aún pues está entrando en servicio ahora mismo. Es un carro pues que incorpora toda una gran serie de mejoras en los sensores, en el sistema de protección activa y todo eso. Pero a ello le vamos a dedicar un vídeo exclusivo hablando del Merkava 4 y del Merkava 5, que creo que lo merecen. Durante todo este tiempo, el Merkava ha podido operar desde los altos del Golán hasta el campo de batalla del desierto del Negev, demostrando la agilidad del carro, pese a su lentitud. Y es que han evolucionado de un motor estadounidense de 900 caballos con el Merkava 1 y 2 a uno de 1200 caballos con el Merkava 3 y a uno de 1500 caballos en el Merkava 4, gracias a un motor alemán muy similar al del Leopard 2. Asimismo, han abandonado las transmisiones estadounidenses en favor de las alemanas de Renk, que otorgan una enorme movilidad. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que el vídeo os haya resultado tan interesante como a mí. Una historia apasionante de un carro de combate al que le queda mucho por delante. En total se estima que se han fabricado en torno a 1 millar aproximadamente de Merkava y se les sigue actualizando. Es un blindado, como digo, muy interesante, como espero que hayáis podido comprobar a lo largo de este vídeo. Y bueno, no os preocupéis porque, como os digo, ya hablaremos más en detalle de los modelos concretos, sobre todo de los que nos interesan, que son los más modernos. Pero bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os recomiendo echarle un vistazo a The Political Room. Ya sabéis que por 10 euros al año pues tenéis información internacional de calidad. La idea es que este proyecto personal mío pues sea, digamos, asequible. Y bueno, pues eso, tenéis los enlaces abajo para el que le interese. Y por lo demás, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y hasta otra.